Un coche eléctrico usa electricidad a una tasa que se puede modelar por la función EDM, donde M está en millas recorridas, y E es la cantidad de electricidad utilizada por milla en kilovatios hora por milla. Si el coche arrancó con 85 kilovatios hora de electricidad, ¿cuánta electricidad queda en la batería después de 5 millas? Y olvide incluirlo, pero las instrucciones sí dicen ronda a las décimas de kilovatio hora. Veamos primero la gráfica de EDM en el plano de coordenadas. La EDM está injertada en violeta, a lo largo del eje horizontal. Tener la distancia en millas. A lo largo del eje vertical tener la tarifa de uso de electricidad en kilovatios hora por milla. El área delimitada por la EDM y el eje X. Durante el intervalo cerrado de 0 a 5 representa la cantidad de electricidad utilizada para conducir las 5 millas. Para hallar el área, multiplicaríamos las unidades de millas a lo largo del eje horizontal por la calificación eléctrica kilovatios hora por milla, a lo largo del eje vertical. Al multiplicar millas por kilovatios hora por milla, el resultado es kilovatios hora. En este caso, la cantidad de electricidad utilizada para conducir las 5 millas. Lo que significa determinar cuánta electricidad queda después de conducir 5 millas. Tendremos que configurar y evaluar una integral definida. Volviendo a nuestro trabajo. El automóvil comienza con 85 kilovatios hora, y luego usa cantidad de kilovatios hora para conducir las 5 millas. Lo que significa que la electricidad a la izquierda después de 5 millas es igual al inicio cantidad de electricidad de 85 kilovatios hora, y luego menos la integral definitiva de 0 a 5 de EDM, donde EDM es menos 0,13 veces la raíz cuadrada de M, escribamos el cuadrado de M como M a la potencia de la mitad, y luego más 0,5 de M. Y ahora vamos a aplicar el regla de integración de poder, para encontrar el derivado anti. Tendríamos menos 0,13 veces M a la potencia de una mitad más una, que son 3 mitades, dividido en 3 mitades, y luego más 0,5 M. Sigamos adelante y simplifiquemos el antiderivado. Vamos a escribir menos 0,13 como menos 13 centésimas. Y luego dividir por 3 mitades equivale a multiplicando por 2 tercios. Simplificar antes de multiplicar, hay un 2 de cada 2 y 50 de 2 en 100. La derivada anti es negativa 13.150. Multiplicado por m la potencia de 3 mitades. Vamos a escribir 0,5 como la mitad, dándonos más media veces m. Y ahora tenemos que determinar 85 menos la diferencia de f grande de 5 y f grande de 0, lo que nos da 85 menos la cantidad de f grande de 5 es menos 13.150. 5 veces a la potencia de 3 mitades, más una mitad por 5. Así que hay una f grande de 5, menos f grande de 0, es 0 menos 0 o 0. Simplificando tenemos 85 menos esta cantidad es aproximadamente 1,5310, pero de nuevo, las instrucciones dicen redondear al décimo valor posicional, que sería solo 1,5, lo que nos daría 83,5 kilovatios hora a la izquierda después de conducir 5 millas. Espero que esto te haya resultado útil.